nombre de Jesús te pido que vengas sobre este auditorio y que vengas sobre cada persona de los que estamos acá presentes y abras nuestros entendimientos, abres nuestros ojos espirituales para poder ver la realidad del cielo, Señor. Queremos ser instruidos por tu palabra, queremos ser instruidos por tu voz, por eso quedamos atentos a lo que vas a hablarnos, Señor, en esta tarde, y te damos gracias por todo ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hacemos un repaso rápido, ¿sí? De la clase anterior. Ahí, Amén. Johnny, Amén. porfa. Bueno, arrancamos la parte 3 de lo que estábamos viendo. Habíamos la parte 1, la parte 2 y comenzamos a ver la parte 3, la clase anterior, que era andar como Jesús anduvo. Vimos qué haría Jesús, nos preguntábamos qué haría Jesús ante diferentes situaciones. Vimos lo importante que es autoexaminarnos todo el tiempo. Hablamos también de ponernos metas que podamos cumplir para llegar a un cambio personal, o sea, de poner metas cumplibles, ¿no? De hacer, ponernos metas que no vamos a poder lograr. También estuvimos viendo, ahí comenzamos la lección número 2, ¿no? Vimos la parte 1, la parte 1 decía que cambiar no era fácil y que no tenemos que hacerlo con nuestra propia fuerza, eso lo estuvimos viendo también en profundidad. Vimos la parte 2, el principio solamente, que era una lucha entre la carne y el espíritu. Leímos la historia del mono, no sé si recuerdan, tremenda enseñanza que la verdad que me fui meditando sobre eso y es tan real. Y bueno, ahí quedamos, en la historia del mono, y después tenemos que continuar con la número 3. Ok, bueno, muy bien. Entonces sería la segunda hojita, la parte 2. ¿Estamos todos? ¿Sí? Los que están ahí en su casa, ¿ok? Bueno, muy bien. La parte 2 decía, hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿sí? Y ahí es donde vimos que nuestra naturaleza, ¿sí? Que nuestra carne nos quiere tener esclavizados, y ahí es donde vimos la historia esta del mono, que bueno, creo que todos nos fuimos de la misma manera, ¿no? Meditando en esto, que muchas veces alimentamos ciertas cosas en nuestra vida y cuando queremos acordar, eso se hizo tan grande que ya no lo podemos resistir, ¿sí? Sino que nos comienza a dominar. Y hasta ahí nos quedamos, y algo importante, una declaración que hacíamos es que tenemos que crucificar nuestra carne. Ahí debajo de la historia del mono, ahí tienen Romanos, tenemos para leer, sí. Romanos 6, del 1 al 14, y anotá que lo vamos a leer en traducción al lenguaje actual, ¿sí? En TLA, vamos a leer esta versión. Amén, dice, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios, el Padre, lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo le ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor
de Dios. Amén, amén. Estos versículos después ustedes léanlo ahí bien detallado, ¿sí? Ahí con atención, porque es bien poderoso, ¿sí? Lo que está diciendo acá. Pero nos está haciendo algunas preguntas, solamente vamos a responder las dos primeras. Dice, ¿qué representa el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Muerte. Recuerden por qué hacemos el bautismo por inmersión. Eso representa la muerte, ¿sí? Cuando uno muere, bueno, ahí va el cajón hacia la tierra, es sepultado, ¿sí? Y cuando la persona se levanta, ¿qué significa? La resurrección. Muy bien, nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora dice, ¿qué nos toca hacer a nosotros para que el pecado no reine en nuestra vida? O sea, todos somos bautizados, ¿verdad? Casi todos. Entonces, ¿pero qué nos toca hacer a nosotros? Dice, para que el pecado no reine en nuestro cuerpo. Morir a nuestra carne, a nuestro yo. No alimentar claro, muy bien, no alimentar, o sea, todos cada día somos tentados, ¿no? Por diferentes cosas. Pero si nosotros alimentamos eso, como el monito, si yo le doy de comer un poquito, estoy alimentando, estoy haciendo que eso crezca. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Bueno, a ver, no alimentarlo. Dejar que el Señor nos transforme por completo, entregarle nuestras debilidades a Cristo. Todos las vamos a tener, pero necesitamos entregárselas para que eso no crezca. Amén. Bueno, muy bien, ahí después ustedes completen esas preguntas, ¿sí? Bien como corresponde. Dice, si andamos en el Espíritu, fíjense esto, subráyenlo, si andamos en el Espíritu, somos libres de la carne, somos libres de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, podemos ser transformados, podemos vencer el pecado, podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos antes, pero la clave ¿cuál es? Andar en el Espíritu, ¿sí? Entonces dice, andar en el Espíritu es seguir los impulsos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu es seguir los impulsos del Espíritu Santo. Dice, después de aceptar a Jesús, y esto es una gran realidad, hay dos fuerzas dentro de nosotros. Ahí están, la carne y nuestro espíritu. Ahí están estas dos que están luchando constantemente. Dice, si seguimos los impulsos del Espíritu, más y más vamos a poder negar los impulsos de la carne. Tenemos que alimentar al espíritu y darle hambre al monito, ¿sí? Como un bebé hay que aprender a caminar de nuevo. Esto es una gran realidad. Dice, si seguimos los impulsos del espíritu, más y más vamos a poder negarnos a nuestra carne. Nuestra carne siempre nos va a llevar al pecado, a la corrupción, a hacer diferentes cosas que ya no van de acuerdo al estilo de vida que nosotros tenemos que vivir como cristianos. Pero la única manera de vencer es alimentando el espíritu, ¿sí? Alimentando el espíritu. Entonces, vamos a leer Romanos 8. Bueno, lo vamos a dejar ahí, pero ustedes tienen para responder, ¿sí? Así podemos avanzar un poquito más. Dice, leer Romanos 8, del 1 al 17, y acá podemos tener una vida victoriosa. Ustedes lean y después pueden responder esa pregunta. Y bueno, continúa diciendo cuáles son las consecuencias de seguir la carne y los resultados de seguir en el Espíritu, ¿sí? Ahí para que ustedes completen. Después tenemos, sí vamos a leer, Johnny, Gálatas 5, del 16 al 26, sí vamos a leer y estemos atentos porque vamos a ver frutos del Espíritu y fruto de la carne, ¿sí? ¿Vamos? Amén. Lo leemos en Reina Valera y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sos guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifestáis las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, fíjense cuáles son las obras de la carne. ¿Qué está diciendo ese versículo de Gálatas? ¿Cuáles son? Envidia, adulterio, borracheras, orgías, hechicería. Muy bien, fíjense, y hay algo importante que está diciendo cuando va finalizando, hace la descripción y dice, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Y ahora, después empieza a hacer una descripción acerca del fruto del Espíritu, que ¿cuál es? Amor, paciencia, paz, benignidad, bondad. Muy bien, fíjense, y me encanta porque dice que los que, en la parte anterior, que los que son del Espíritu ya hicieron morir esas obras de la carne. Entonces, fíjense, si nosotros andamos en el Espíritu, si dejamos que el Señor gobierne nuestra vida por completo, vamos a poder vencer. Amén. ¿Es difícil vencer el adulterio? Sí. ¿Es difícil vencer la fornicación? Sí. ¿Es difícil vencer las borracheras? Sí. En nuestras fuerzas. Pero si nosotros andamos en el Espíritu, todas esas cosas van a estar vencidas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir. Entonces, con esto terminamos la parte 2 y vamos a ir a la parte 3. ¿Cuál es el título? Hay que renunciar al viejo y abrazar el nuevo. Este es medio así como para que nos riamos un poco, pero es la realidad. Tenemos que renunciar al viejo yo, a nuestra vieja naturaleza y abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice, el viejo yo, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí? Nuestra carne. Muy bien. ¿Y el nuevo yo, cuál es? El Espíritu. Eso es nosotros tenemos que renunciar a nuestra carne y empezar a vivir por el Espíritu. Entonces vamos a ver algunas cosas acá. Dice, dentro de cada cristiano, como leíamos hace un instante, viven el viejo yo y el nuevo yo. Dentro de nosotros están esos dos. Lo que pasa es que uno tiene que crecer y el otro tiene que ¿qué? Que morir, que menguar. Muy bien, entonces dice, el nuevo NASA y el viejo NASA. Pero acá, el viejo Rodri y el nuevo Rodri. ¿Quién más? Allá Davo. El nuevo Davo y el viejo Davo. ¿Ok? Y lo mismo con nosotras, mujeres. La nueva Ofelia y ahí adentro están estas dos luchando. ¿Ok? Ahora dice, vamos a leer Colosenses 3, ¿sí? Amén. También lo leemos en Reina Valera, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo a vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Ok, vamos hasta ahí. Dice, ¿cuáles son las manifestaciones de nuestra carne que tenemos que hacer morir? Según lo que estábamos leyendo recién. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? La fornicación, avaricia, pasiones desordenadas, fíjense, malos deseos, ¿sí? Todo esto nosotros tenemos que hacer morir. Esto se manifiesta, esto está dentro nuestro, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacerlos morir, ¿cómo? ¿Cómo?
por el Espíritu, sometiéndonos al señorío y al gobierno de Cristo. Y continúa diciendo, y revestirnos del nuevo. O sea, tenemos que hacer morir nuestra vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza. ¿Que cuáles son las características? Colosenses 3, del 10 al 17. Ahí estamos, ¿eh? Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se van renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro, ni escita, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a los otros y perdonados unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sepas de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén, amén. Fíjate cuáles eran las características de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Fornicación, impureza, malos deseos, envidia, avaricia. Ahora el Señor nos dice, dejen eso de lado y revístanse del nuevo hombre, revístanse de la nueva naturaleza. ¿Y cuáles son algunas características según lo que estábamos leyendo ahí? Humildad, paciencia, amor, bondad. Fíjate que no está mejor tener estas características en nuestra vida que tal vez tener todo lo otro de nuestra antigua naturaleza. Creo que cada uno de nosotros estábamos llenos, viciados con estas características, ¿no? Pero ahora en Cristo tenemos que dejar que Él nos transforme de tal manera que podamos tener esto que leíamos recién, llenos de humildad, llenos de paciencia, de amor, de bondad. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Amén. Ahora dice, hay una comparación, nuestro cambio de vida es igual al cambio de ropa, ¿sí? Y vamos ahí, Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Ahora, esta pregunta está buena para que podamos responder ahora. Dice, ¿por qué creen ustedes que se compara el cambio en la vida cristiana al proceso cotidiano y diario de cambiar la ropa? O sea, ¿por qué creen que hace esta comparación? Por la limpieza. ¿Cuándo yo me cambio la ropa? Cuando nuestra ropa está sucia, no, esto tiene olor, ¿no? Entonces nos cambiamos. O cuando, ¿qué más? ¿Cuándo te cambias? Cuando está roto, ¿qué más? Cuando está viejo, cuando estamos transpirados, manchados, cuando se nos arruga la ropa, no, no puedo salir con esta remera, y nos cambiamos. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que identificar qué cosas de nuestra antigua naturaleza hoy están afectando nuestra vida y cambiarnos esa ropa. Así como en lo diario, nosotros vemos, no da que vaya con esto a la iglesia, ¿no? Entonces nos cambiamos, no, así no puedo ir a comprar, y me cambio. Bueno, necesitamos hacer lo mismo espiritualmente. Ya no da que esté mintiendo. A esta altura de mi vida voy a estar mintiendo. No, esto ya no lo quiero más. Ya no puedo estar hablando mal del otro. Esto no es la vestimenta que Cristo tiene para mí, que Él quiere para mí. No, ya me saco esta ropa y me pongo una ropa nueva, que es la que Cristo dejó para nosotros. Amén. Entonces, vamos ahí a Efesios 4:17. Leemos ahí Efesios, porfa. Sí. Y Efesios 5:7. Ok. Efesios 4:17 en la versión TLA lo voy a leer. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo
con sus tontas ideas. Y el otro, Efesios 5, 7. Tengo el 5, el 6, el 7 y el 8 para que se entienda el contexto. ¿Sí? Dice que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y ahí dice el 7, no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. Wow. Fíjense, estos versículos son para que los meditemos, ¿no? Pórtense como los que el anterior, vivan como, no como vivían antes con esas tontas ideas. Dejen que el Señor los transforme. O sea, estos versículos son para que nosotros reaccionemos, ¿verdad? Y que el Señor siga trayendo luz a cada uno de nosotros, ¿sí? Ahí después tienen para anotar algunas características. Esto, como les dije la semana pasada, vayan poniéndose al día, ¿sí? Para que no se les junte tanta tarea. Pero me encanta en la última parte ya de este capítulo. Dice, el nuevo usted, el nuevo vos. Dice, hace una declaración profética. Y acá vamos a anotar 5 cualidades, ahora igual les voy a preguntar, anotá 5 cualidades negativas del viejo usted, del viejo yo. Y por fe anotá el opuesto en cada uno. Por ejemplo, el viejo yo, nuestra vieja naturaleza, la carne, dice, fíjate, el punto número 1, gritón. Y el nuevo, ¿cómo es? Paciente. Otro ejemplo, el viejo yo, mal hablado. El nuevo yo, discreto al hablar. El punto 3, el viejo yo, deprimido. El nuevo, gozoso. El punto 5, perezoso. El viejo yo, perezoso. El nuevo yo, diligente, etcétera, etcétera. A ver, alguien que se anime a decir, bueno, a ver, mi viejo yo todavía tengo esta característica. Bueno, pero en el nombre de Jesús, hacemos una declaración profética. No pensemos, ay no, qué vergüenza, no sé si lo voy a alcanzar. Es una declaración profética. Decimos, hey, bueno, tal vez yo soy gritón, bueno, pero en el nombre de Jesús ahora voy a ser paciente. Amén. Bueno, a ver ahí, ¿quién se anima? Viejo yo. Fanático, Ezequiel, bien. ¿El nuevo yo? ¿El nuevo? Desfanatizado. Bueno, ¿quién más? El viejo yo. ¿Flor? Ah, bueno, las dos. Bueno, a ver, dale, Ali. Enojona, la nueva Ali. Paciente, muy bien. Gise, lo mismo, igual. Flor. Gastadora, la vieja Flor. La nueva Flor. Ahorrativa, muy bien. Ofe. ¿Cómo? Renegona, la vieja Ofelia. ¿Y la nueva? Paciente, sí. Tranquila. Comprensiva, me gusta, sí, sí. ¿Cómo? Impulsiva la vieja Gra. ¿Y la nueva? Deja lugar a Dios, muy bien. Sí. ¿Débil? Fuerte, muy bien, me gusta. ¿Pame? Quejona la vieja Pame. ¿Y la nueva? No sé. Todavía no la encontré. No sé. Y la nueva, quejona el 70%. Davo, el viejo Davo, peleador. ¿Y el nuevo? Pacífico. Anto, la vieja Anto, peleadora. ¿Y la nueva Anto? En proceso de pacificadora. Bueno, muy bien. Ro, el viejo Ro. Uno. Ay, perezoso. Bien, en el nombre de Jesús. Bueno, muy bien. Fíjense, pero si nos ponemos a mirar nuestro día a día, creo que podemos encontrar muchas cosas que todavía tienen que ser transformadas, ¿sí? Necesitamos ahí que el Espíritu Santo transforme. Johnny, el viejo Johnny.
También, enojón. Enojón. Sí. Y todavía en proceso de formar el carácter. Sí. En proceso. Pero lo declaro en fe también, así como decía Rodrigo. Estamos todos declarando en fe. Sí, yo también, enojona. Estamos todos. Pero bueno, estamos en recuperación. Sí. Bueno, muy bien. Con esto finalizamos, sí, ahora después vamos a tener el tiempo para orar, porque ahí finaliza con una oración. Pero vamos a entrar en la lección número 3, ¿sí? ¿Ok? Ustedes después tienen para responder todas esas preguntas. Y ahora lo que se pierden los que no vienen a clase, ¿eh? Bueno, ahí. La próxima. Genial, ahí los voy a mirar un cachito. A ver cómo están del otro lado. Pero bueno, vamos a la lección número 3, ¿sí? Dice, un nuevo pensar. Wow, esta clase la amo. Necesitamos un nuevo pensar. Y me encanta lo que dice, ¿qué continúa diciendo ahí? Un nuevo pensar, cultivando la mente de Cristo. ¿Necesitamos la mente de Cristo? Amén. Amén. Necesitamos la mente de Cristo. Y ahí tenemos 3 versículos, sí, para poder leer qué dicen. Amén. Romanos 12, 1 y 2, en la versión TLA dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Primera de Corintios 2, 16, en la versión TLA, dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Amén. Es una declaración profética, ¿sí? Más nosotros pensamos como Cristo. ¿Esa? La de Romanos TLA, la que leí recién era Primera de Corintios 2.16 TLA y ahí le digo la de Efesios. También esa es TLA, la de Corintios. Y ahí le digo la de Efesios, que es 4.17, también en la versión TLA, sí. Dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Este lo habíamos leído. Sí, este lo habíamos leído. Después, ese de Efesios, también léanlo en Dios habla hoy, versión Dios habla hoy, ¿sí? Bueno, muy bien. Fíjense cómo estos versículos nos llevan a nosotros a que nuestra mente sea transformada, la importancia de que nuestra mente sea transformada. Y sobre todo, o sea, siempre necesitamos, pero en este tiempo creo que hay un ataque del enemigo tan fuerte en la mente, ¿sí? Y si nosotros damos lugar en nuestra mente, nuestras acciones van a empezar a cambiar. Entonces necesitamos que el Señor ahí gobierne nuestra mente y que podamos declarar esto: yo tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo, mis pensamientos los tengo que sujetar a Cristo, los someto, porque si no el enemigo, hay una batalla constante, ¿sí? Porque si el enemigo gana en nuestra mente, ya está, ganó todo nuestro corazón y ganó todo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos someter nuestros pensamientos, sí, al señorío de Cristo. ¿Cuáles son nuestros objetivos en esta clase? Dice, nuestros objetivos, cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a ver en la parte 1, la mente es un campo de batalla. En la parte 2 vamos a ver que hay fortalezas mentales, mentiras que creemos. En la parte 3 vamos a ver que los deseos son engañosos y el pecado van juntos. La parte 4 vamos a aprender que podemos decir que no a los deseos engañosos, y ya en la parte 5 también vamos a aprender acerca de cómo derribar una fortaleza, corregir una mentira que creemos. Amén. Fíjense que todos estos puntos son súper interesantes y son cosas que podemos aplicar a diario, ¿sí? Entonces, el punto número 1 es: la mente es un campo de batalla, ¿ok? Y vamos a ver, nuestros pensamientos, dice, son como la programación de una computadora. Los programas son invisibles, pero forman un diseño interno que dirige cada aspecto del funcionamiento de la máquina. Dice, nuestros pensamientos son así. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de andar van juntas, dice, como anillo al dedo. Por eso, la mente es el campo de batalla principal para el cambio de vida.
así como un montón de programitas hacen, o de programas hacen, que una computadora tenga, no sé, más rapidez, que podamos diseñar un montón de cosas, y que nosotros no sabemos cómo está todo eso programado, pero así es nuestra mente. ¿Sí? Y esto nos va a llevar a que según la programación que nosotros tengamos en nuestra mente, va a ser nuestras acciones, ¿ok? Así que vamos a ver, continuamos ahí. Todos tenemos una conversación interna, todos tenemos ahí esta voz adentro nuestro. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo nuestra mente? ¿Sí? Dice, estamos hablando siempre dentro de nuestras cabezas, ¿sí o no? Nuestra cabeza está ahí, no para. Dice, tenemos una conversación interna, muy bien. Dice, es la conversación constante que llevamos con nosotros mismos. Nos hablamos siempre, analizando, reaccionando, evaluando, observando, etcétera, etcétera. Por más que nosotros no estemos hablando, nuestra mente está ahí, funcionando, ¿sí? Está haciendo justamente lo que dice acá. Está analizando, ¿sí o no? Sí. Está tomando decisiones, está reaccionando, está evaluando, está mirando, está como, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué hago? ¿Sí? Está esta conversación en nuestra mente. Normalmente no estamos conscientes de la información que estamos procesando en nuestras mentes. Conscientes o no, los mensajes que nos hablamos nos afectan profundamente. ¿No te pasó que a veces tuviste un pensamiento y vos un mal pensamiento y le diste lugar a ese mal pensamiento y es como que, wow, hay algo que empieza a crecer adentro nuestro y que nos puede llevar incluso a la destrucción? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero según lo que nosotros estemos pensando, también van a ser nuestras acciones. Amén. Dice, nuestros mensajes, fíjense, esto subrayen todo, ¿sí? Nuestros mensajes causan sentimientos y motivan nuestras acciones, ¿sí? Cuando ciertos sentimientos y acciones se repiten mucho durante muchos años, vuelven a ser hábitos establecidos en nuestras vidas. ¿Sí? Te leo de vuelta esto. Cuando ciertos sentimientos y acciones se repiten mucho durante años, estos se hacen hábitos establecidos en nuestra vida. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos para que podamos ver, según lo que pensamos, cómo reaccionamos. ¿Ok? Fíjate lo que dice ahí. Pensamientos provocan ¿qué? Pensamientos provocan sentimientos. Ahora nos lleva a una clase. Imaginemos, dice que tienes el siguiente pensamiento cuando estás en una clase. Vos estás en una clase, discipulado número 2, y de repente lo empezás a mirar a Johnny y decís, lo ves a Johnny y decís, este tiene un arma en el bolsillo y me va a atacar. ¿Qué harías? Te vas, empezás, y viste que a veces cuando uno empieza a tener como sentimientos malos y los alimentamos, es como algo que no lo podemos controlar, es algo que crece de tal forma que ya empieza a dominar toda nuestra vida. Entonces fíjate, pensamientos provocan sentimientos. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos que te van a surgir si vos pensás que a cualquiera de nosotros dos te va a atacar? Miedo, bronca, ¿sí? ¿Qué más? Pánico, muy bien. ¿Algo más? Ira, ok. ¿Cómo? Incertidumbre. Dice, ¿cuáles son algunas acciones que tal vez tomarías si tuvieras pensamientos así? Si vos pensás que nosotros dos cualquiera de nosotros te podría atacar, ¿qué acciones tendrías? Ir en contra. ¿Qué más? Atacar primero. Irme. Autodefensa. Sí, fíjate, y capaz, nada que ver, pero muchas veces adentro nuestro empieza a crecer esto. Y chicos, sobre todo en este tiempo, hay un espíritu que está influenciando de tal forma a los hijos de Dios para que tengamos ¿sí? Malos pensamientos y como consecuencia malas acciones.
Acusar, muy bien, sí, tal cual. Ahora fíjate, imaginemos otro pensamiento. El profesor, el maestro tiene $100 en su bolsillo y me los va a regalar. Ahora, gloria a Dios. ¿Qué pensás? Dice, ¿cuáles son los sentimientos que se te ocurren? Alegría. Me voy a portar bien, voy a responder todo, así me los da a mí. Ahí no se va nadie, ¿no? Ahí no. Me pienso en lo que voy a comprar, tal cual. Es como que se empieza a generar otra cosa, ¿no? Y dice, ¿cuáles son las acciones que tal vez tomarías? Darle gracias. Ser como amable, ¿no? Claro. Traer una manzana, no sé si les dice algo. Claro, no sé si les dice algo, ¿viste? Estamos, en esta hora podríamos merendar una tutuca, algo. Claro. Bueno, ténganlo en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, según lo que estemos pensando, son las acciones que nosotros vamos a tener. Entonces, fíjate la siguiente pregunta. Escúchate a vos mismo, escúchate a ti mismo. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo en tu día a día? Viste que a veces hay situaciones que están ahí como que no están definidas, pero según lo que vos pienses, o sea, también va a determinar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que te estás diciendo en tu mente, en tu corazón? ¿Qué es lo que vos mismo te estás hablando? Generalmente, fíjate, dice, no sabemos cuáles son los pensamientos que provocan nuestros sentimientos y acciones. Y ahí tenemos alguna serie de puntos. Dice, sentimos ansiedad. ¿Alguna vez tuviste ansiedad y no sabías por qué? Es como que estás ansioso, hay como necesito hacer algo o necesito decir y no sabes por qué te pasa esto. O necesito comer algo, sí, y hay algo que está dentro nuestro que no sabemos. En la pandemia, sí, ahí se explotó, fue un estallido, ¿no? Social, también en las emociones, todo lo que eso provocó, ¿sí? Dice, estamos tristes o deprimidos y no sabemos por qué. ¿Alguna vez te pasó? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, estaba en mi casa, estaba sola. Y de repente como que empecé a tener malos pensamientos, pero ni siquiera sabía por qué. Pero malos pensamientos y triste. Y es como que es algo que te inunda, no lo podés controlar hasta que vos reaccionás y decís, hey, ¿qué está pasando acá? Y esos pensamientos también son alimentados con palabras que decimos o no sé, mandar mensajes a diferentes personas alimentando eso que estamos sintiendo. Nos sentimos impulsados, bueno, acá dice a tomar alcohol o tener alguna conducta de pecado, pero no sabemos por qué lo hacemos, ¿sí? Sentimos el deseo de comprar cosas o comer demasiado, como estaban diciendo las chicas, y no sabemos por qué. Entonces, fíjense que muchas veces no sabemos cuáles son los pensamientos que tenemos, pero que nos provocan estos sentimientos y estas acciones. Dice, si estamos más conscientes de los pensamientos que provocan ciertos sentimientos, podemos evaluar nuestros pensamientos y cambiarlos. Podemos cambiarlos en el nombre de Jesús. Podemos hacer declarando la palabra de Dios, podemos hacer, es un instante. En nuestra vida está esta decisión, ¿sí? Es un instante. ¿Qué hago? ¿Sigo alimentando esto o le pongo un punto final? Amén. Seguimos ahí. ¿Hasta acá cómo vienen? ¿Vienen bien? Ok. Muy bien. Seguimos ahí. Viviendo la vida loca. Esta frase bien conocida, ¿no? Viviendo la vida loca son pensamientos locos que nos van a traer. Acciones locas, pensamientos locos van a traer acciones locas, nos van a llevar a hacer cosas sí que no están buenas. Y acá hace una declaración, dice, vos estás loco, y yo también, ¿no? Me hago cargo. Dice, pero el pecado es una locura. Y en nuestra mente, dice, creemos que rebelarnos contra Dios y sus planes nos hará feliz. ¿Alguna vez pensaste esto? Ah, sí, ya fue, yo hago esto y me voy a sentir bien. ¿Sí? A veces el pecado nos lleva a esto, ¿sí? A pensar que si hacemos tal o cual cosa vamos a estar bien. Dice, estas creencias locas nos impulsan a pecar, ¿sí? Creer esto, bueno, si yo
hago tal o cual cosa, bueno, ahí ya voy a estar. Si le digo todo lo que pienso a Ofelia, yo le digo todo lo que está, ya está, listo, no importa si lo ofendo, no importa. O sea, lo que yo necesito es sentirme bien. Fíjense, acciones locas, pensamientos locos que me llevan a hacer cosas que no están buenas. Pensamientos de fe, ¿a qué nos llevan? A una vida bendecida de santidad. Ahora, dice, tenemos que reconocer cuáles son esas locuras, esas ideas, esos pensamientos que nosotros creemos, ¿sí? Nuestras locuras, como dice acá, o esos pensamientos, son fortalezas, ¿sí? Castillos donde Satanás habita en nuestra mente. Fíjate la importancia de que nosotros podamos entender esto. Nuestra mente es un campo de batalla. Y si yo doy lugar a ciertos pensamientos que son negativos o ideas locas, como está diciendo acá, todas nuestras acciones van a comenzar a ser locas de la misma forma, ¿sí? Según lo que yo esté pensando, es como voy a accionar. En cambio, si tengo pensamientos de fe, si tengo pensamientos de Dios, mi accionar va a cambiar. Voy a empezar a actuar de otra manera, ¿sí? Si yo puedo identificar cuáles son los pensamientos que tal vez me llevan a accionar de una mala forma, voy a poder someterlos al señorío de Cristo. Amén. Bueno, muy bien, avanzamos un cachito más, tenemos un ratito más y vemos el punto 2, ¿sí? ¿Qué dice el punto número 2? Dice, fortalezas, mentiras que creemos. Provocan sentimientos malos, inspiran acciones pecaminosas, forman hábitos destructivos. Muy Dice, bien, ahí leemos este sí. versículo. Fíjate lo que está diciendo. Parte número 2, las fortalezas, ¿sí? Que son las fortalezas, igual no me quiero adelantar porque lo vemos un poquito más adelante, pero son mentiras que nosotros creemos y que después se hacen fortalezas, que ahora vamos a ver qué son. ¿A qué nos lleva esto? Provocan sentimientos malos. Estas mentiras que nosotros creemos provocan sentimientos malos en nuestro interior. Nos inspiran acciones pecaminosas y forman hábitos destructivos. Ahora dice, Satanás tiene fortalezas, castillos en nuestra mente. Y tenemos ahí para leer, ¿sí? 2 Corintios 10, Sí. del 3 al 6. ¿En TLA lo leo? Sí, o si querés. ¿La versión que está ahí? Sí, la que está acá. Ok. Leemos Reina Valera. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar con toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Fíjate, está haciendo dos preguntas acá y quiero que podamos verlos juntas. Dice, en los tiempos antiguos, ¿para qué servían las fortalezas o los castillos? Pensá en muchos años y años atrás, en la guerra, ¿sí? Las fortalezas, ¿para qué servían? Para protegerse. ¿Y qué eran las fortalezas? ¿Qué eran? Eran grandes murallas, ¿sí? Y detrás de esas murallas, bueno, ahí se escondía o se protegía la gente. Pero fíjate lo que está diciendo acá. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 2 Corintios, ¿sí? Estamos ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, el enemigo construye a través de las mentiras que nosotros creemos, construye estas murallas en nuestra mente. ¿Para qué? Para que el poder, para que Dios, no obre. Pero como está diciendo acá, nuestras armas son poderosas. ¿Qué armas tenemos nosotros? ¿Qué armas? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Tenemos estas armas que pueden derribar las fortalezas que Satanás construye en nuestra mente. Estas mentiras que vos y yo podemos creer
si nosotros las alimentamos, se hacen tan grandes que nuestras acciones van a empezar a cambiar. Pero si nosotros somos conscientes de las armas que tenemos, podemos derribar estas fortalezas. Podemos derribar. Sí. Sí. Exactamente. 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 Amén. Amén, amén. Sí, tal cual. Sobre todo esto que dice Ro, cuando uno no conoce al Señor, pero también conociendo al Señor, estas barreras el enemigo las construye. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos vivir en una vida plena. Satanás una y otra vez va a intentar la forma de frenar a los hijos de Dios. Bueno, ya aceptaste a Cristo, pero Él no se va a conformar. Bueno, listo, ya está, lo perdí. No, sino que, a ver, cuando vos y yo entendemos el plan, el propósito de Dios y entendemos a la vida que Dios nos llamó, o sea, ahí es donde un cristiano, por decir de una forma, explota actuando de acuerdo al reino de Dios. Pero por eso el enemigo construye barreras, fortalezas, castillos, ¿para qué? Para que nosotros estemos bloqueados, atados, paralizados. Pero me encanta este versículo: nuestras armas son poderosas para destruir estas fortalezas. Amén. Leemos lo último, dice: ¿qué significa llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo? ¿Qué significa esto para vos? Señor, yo tengo este pensamiento. A ver, es un pensamiento malo, pero yo lo llevo a la cruz. Lo pongo, Señor, a mí es lo que yo siempre le digo al Señor: yo pongo esto en tu presencia. Yo no puedo, de verdad que a veces no podemos tener el 100% de nuestros pensamientos buenos, ¿no? Pero poder identificar: Señor, esto me hace mal. Entonces yo lo llevo, te lo entrego a vos. Señor, yo lo pongo ahí en la cruz, lo llevo cautivo, lo dejo ahí, porque yo en verdad solo no puedo. Entonces, esto creo que es algo que a diario tenemos que hacer. A diario. El enemigo lanza una y otra vez dardos para destruir a los hijos de Dios. Pero si podemos tener esto así, fresco en nuestra vida, vamos a poder hacer lo que está diciendo: derribar estas fortalezas en nuestra mente. Leemos esto último que dice: pasos para derribar una fortaleza mental. Pasos. Punto número 1, reconocer un pensamiento que no es conforme a la verdad. Reconocer un pensamiento que no es conforme a la verdad. Punto número 2, renunciar a estos pensamientos y creencias pecaminosas. Punto número 3, afirmar la verdad de la palabra de Dios. Punto número 4, vivir en obediencia a esa palabra. Necesitamos hacer estos pasos. Bueno, si hay un pensamiento que no es conforme a la verdad, lo reconozco, Señor. Acá está. Puedo identificar: esto no es lo que vos me estás diciendo. ¿Saben? Les voy a contar algo que me pasó estos últimos meses. Recuerdo que cuando me hicieron la segunda, voy a llorar, la segunda ecografía del bebé, la doctora me dijo algo que no estaba bueno. Y eso como que fue una semilla que se sembró en mi mente y en mi corazón. Y de acuerdo a esa palabra que me había dicho esa doctora, yo empecé como a alimentar, por decir, eso que ella me había dicho. Y como que empecé a tener malos pensamientos respecto al bebé. Y fue como muchos meses de orar y decir: Señor, esto no es lo que vos me dijiste. Esto no es lo que vos me dijiste, pero muchas veces se hace difícil. Por eso digo, tenemos las armas, pero no siempre las usamos. Tenemos las armas para derribar estas fortalezas, pero no estamos ahí como: ya estoy canchero, derribo esta fortaleza. No, sino que muchas veces lo alimentamos. Y una madrugada no podía dormir de tantos malos pensamientos que tenía. Y me levanté y empecé a orar y a hacer justamente lo que dice acá: afirmar la verdad de la palabra de Dios. Y empecé a decir: Señor, vos dijiste que todo va a estar bien.
vos dijiste que todo va a estar bien. Vos dijiste que todo va a estar bien. Y empezar a declarar la palabra de Dios. Recién ahí es como que pude ser libre de ese mal pensamiento. Pero a todo esto habían pasado meses. No me da vergüenza decirles, porque puedo ver cómo el enemigo una y otra vez viene en contra de los hijos de Dios. Si Dios que dijo que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Él lo prometió una y otra vez en su palabra. Y si todo no está bien, Él sabrá por qué. Amén. Así que podemos derribar las fortalezas en nuestra mente, pero solamente si identificamos ese pensamiento. Recuerdo que esa noche el Señor me hablaba y me decía: esto fue una semilla que el enemigo lanzó y vos le diste crecimiento con los malos pensamientos, pero hoy lo derribo en el nombre de Jesús. Amén. Así que creo que esto es algo que necesitamos aprender, ¿sí? Identificar los malos pensamientos, renunciar a esos malos pensamientos, declarar la palabra de Dios y vivir en obediencia. Amén. ¿Qué te parece si dejas ahí tus apuntes y oramos? Oramos. En el nombre de Jesús. 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 Amado Dios, en esta tarde, Señor, queremos entregarte una vez más nuestra vida. Ahí estábamos hablando acerca de nuestra vieja naturaleza, de todas estas cosas acciones, reacciones que podemos tener, Señor, que podemos identificar que ya no pertenecen a los que son tus hijos. Señor, tal vez no andamos en fornicación o en adulterio, ni haciendo diferentes cosas, pero tal vez tenemos envidia, tal vez tenemos, Señor, malos pensamientos respecto a otros. Tal vez, Señor, hay chisme, tal vez somos enojones, así como decíamos, Señor, pero en esta tarde reconocemos cuánto te necesitamos. Reconocemos cuánto necesitamos del Espíritu. Reconocemos cuánto necesitamos del Espíritu Santo. Reconocemos cuánto necesitamos, Señor, de someternos bajo tu mano poderosa, Señor. En esta tarde, Señor, reconocemos que nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, tantas veces quiere volver a aparecer. Pero en el nombre de Jesús, en esta tarde decidimos hacer morir las obras de la carne, Señor, y le decimos sí al Espíritu. Le decimos sí al Espíritu. Podemos tener un nuevo andar si estamos sumergidos en la presencia de Dios, si estamos sometidos al gobierno, al señorío de Cristo. En el nombre de Jesús podemos ser transformados. Oh Señor, en esta tarde declaramos tu palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, en el nombre de Jesús, si podés levantar una mano ahí, tu mano, y decirle: Señor, yo me someto a tu voluntad, yo me someto a tu gobierno, yo me someto a tu señorío, Señor, en el nombre de Jesús. Y en tu presencia hago morir las obras de la carne. En tu presencia, Señor, yo entrego mi vida, Señor, todo esto que está luchando adentro mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo entrego. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, crece en mí, Espíritu Santo. Crece en mí, Espíritu Santo. Crece en mí en este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, como tus hijos, con nuestras manos levantadas, declarando: yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, Señor.
Yo me rindo por completo, Señor. Muero a mi viejo yo, muero a mi vieja naturaleza para nacer otra vez en Cristo Jesús, para nacer otra vez en Cristo Jesús. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, rendimos todo nuestro ser, nuestro corazón a ti, Rey. Amado Rey, en el nombre de Jesús, gobierna mi vida. Podés decirle ahí al Señor: gobierna mi vida, gobierna mis acciones, gobierna, Señor, mis impulsos, gobierna mis palabras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo de ti, Señor, y nada de mí. Todo de ti, Señor, y nada de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Y queremos entregarte principalmente nuestra mente. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, hoy entendemos que nuestra mente es un campo de batalla donde el enemigo una y otra vez lanza dardos, quiere construir fortalezas, quiere llevarnos a la destrucción. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomamos las armas que vos nos diste, Señor amado, que son poderosas para derribar las fortalezas en nuestra mente. Y en el nombre de Jesús declaramos: yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Hacemos esta declaración: oh, en el nombre de Jesús, yo tengo la mente de Cristo, aunque me cueste, Señor amado, muchas veces. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Implanta, Señor amado, tu mente en la mía, en el nombre poderoso de Jesús, para que pueda caminar conforme a tu verdad, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tus promesas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y podés identificar pensamientos que fueron alimentados en este tiempo, ahí entrégalos. Entrégalos. Yo renuncio, Señor, a las palabras negativas. Yo renuncio, Señor amado, a la falta de fe. Renuncio, Señor amado, a los dardos que el enemigo pudo haber lanzado con mentiras. Renuncio en el nombre de Jesús y declaro tu palabra. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, lo declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor amado, es fiel, es verdadera. Cada promesa, Señor, que dijiste se va a cumplir sobre mi casa, sobre mi familia. Ay, si el enemigo estuvo lanzando dardos en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, aún en contra tuyo, en contra de tu esposa, en el nombre de Jesús, declara la palabra de Dios. Declara. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, lo declaramos. Caminaremos en tu verdad, caminaremos en tus promesas, en tu palabra, Señor amado, en todo lo que ha salido de tu boca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo decido vivir en obediencia a tu palabra. Yo decido vivir en obediencia a tu palabra, Señor, en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se derriban las fortalezas mentales. Hoy se derriban las fortalezas. Hoy se derriba todo lo que el enemigo pudo haber construido. Hoy cae hasta la última piedra de esa fortaleza que el enemigo pudo haber hecho en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos en esta tarde: yo soy libre en mi mente. Yo soy libre en mi mente y por lo tanto mis acciones comienzan a cambiar. Mis acciones comienzan a cambiar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos, lo declaramos. Oh Señor amado, Espíritu Santo, comienza a recordar cada promesa que dejaste escrita en tu palabra.
Comenzá a recordar, Señor, cada promesa que dejaste escrita en tu palabra sobre la vida de mis hermanos, aún sobre mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, comienza a susurrar tu palabra sobre nuestra mente, ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy nos tomamos, Señor amado, una vez más de tus palabras, tus promesas. Oh Señor, en el nombre de Jesús, y toda fortaleza es derribada. Toda fortaleza es destruida, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amado Rey, en esta semana, Señor, en esta semana, que vos sigas trayendo luz a nuestra vida, que vos sigas trayendo luz a nuestro corazón, que sigas trayendo, Señor, claridad. Y si tenemos aún más malos pensamientos, que los podamos identificar para poder renunciar y caminar en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias, gracias. Dale gracias ahí al Señor. Dale gracias por este tiempo, dale gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias por pensar en nosotros, Señor. Gracias, gracias. Gracias por marcarnos el camino, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús te amamos, Señor. Te adoramos, Rey. Te exaltamos, Señor. Gracias porque nos mostras el camino para vivir en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres por siempre, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Tú eres la verdad, Señor. Por eso caminamos en libertad en este tiempo, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor. Y gracias por lo que viene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Amén. Respira ahí profundo. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, amados, el Señor va a seguir hablándonos, ¿sí? Durante esta semana, así como orábamos recién, el Señor va a seguir mostrándonos diferentes cosas para que podamos, ¿sí?, derribar esas fortalezas en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo ahí a los que están del otro lado, ¿sí? Los bendecimos. Nos vemos la semana próxima. Amén. Chau, chau.